Mi nombre es Julián Fernández, Assistant Scientist del Departamento de Salud Internacional de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Johns Hopkins. Pero tuve además el privilegio de servir como director de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud de Colombia durante los 2 primeros años de la pandemia por COVID-19. En esta sesión vamos a hablar del proceso de toma de decisiones durante momentos de incertidumbre, particularmente durante emergencias sanitarias. El proceso de toma de decisiones en salud pública es siempre un proceso complejo. Lo es porque la evidencia, por definición, es siempre incompleta e imperfecta y siempre se está revisando y actualizando de manera continua. Pero también es compleja porque el salto de la evidencia científica a la toma de decisiones no es un salto de un solo paso. Entonces requiere además tener consideraciones de distintas disciplinas, más allá solamente de la epidemiología, como la disciplina económica, pero además se requiere hacer consideraciones del orden político, social, la aceptabilidad de las medidas y la adaptación a cada contexto. No consiste solamente en revisar lo que la evidencia científica o los modelos sugieren, sino en considerar la adaptabilidad en cada momento a cada contexto específico. Muchas veces la mejor decisión no es la mejor decisión técnicamente en un escenario ideal, sino aquella decisión que es más factible dadas las condiciones del contexto en el mundo real. Pero si bien el proceso de toma de decisiones en salud pública es siempre complejo, es mucho más complejo cuando enfrentamos una emergencia sanitaria, no solamente porque al principio la evidencia es mucho más limitada, es cambiante y muchas veces divergente, sino además porque dado la gran atención que se tiene en las tomas de decisiones y el escenario de emergencia, nos vemos abocados a tomar decisiones en tiempos récord, lo que hace que la presión que exista sobre los tomadores de decisiones, la responsabilidad, pero sobre todo las implicaciones de tomar decisiones sean mucho mayores que en escenarios regulares. Durante la pandemia por COVID-19, a menudo tuvimos que tomar decisiones, todos los países, con evidencia que era mucho más imperfecta e incompleta que lo que normalmente hacemos en salud pública. Pero no había opción de esperar para tomar decisiones, dadas las demandas de la sociedad y dada, claro, la magnitud de la crisis. El proceso de toma de decisiones basado en incertidumbre es un proceso complejo del cual hay muy poco desarrollo metodológico, pero sí muchísimos aprendizajes de otras emergencias sanitarias, incluidas la pandemia por COVID-19. Después de varios meses de terminada oficialmente la pandemia, más de 3 años desde que comenzó, hacia el pasado es muy fácil analizar lo que pudimos haber hecho mejor. Por supuesto, hoy sabemos muchas cosas que en ese momento no sabíamos, y es posible, indudablemente, reevaluar muchas de las decisiones que tomamos. Pero es también importante entender por qué tomamos las decisiones que tomamos, cuáles fueron los determinantes del proceso de decisión para prepararnos mejor para tomar decisiones en escenarios de incertidumbre, entendiendo que este proceso es siempre un proceso complejo, siempre es un proceso en el cual existe un riesgo, es un proceso en el que definitivamente no basta con la evidencia científica, sino que necesitamos de otras herramientas para poder tomar la decisión. También es muy importante, y dedicaremos esta sesión a hablar sobre la comunicación. Durante las emergencias sanitarias en general y en particular en una pandemia, es muy importante mantener la confianza de todos los actores involucrados en la respuesta, pero también de la comunidad en general. Para mantener la confianza es necesario comunicar efectivamente el proceso de toma de decisiones. Esto es complejo porque las comunidades están buscando a menudo en escenarios de incertidumbre, en escenarios de miedo incluso, respuestas contundentes, claras y certeras hacia la crisis, y lamentablemente no podemos ofrecer respuestas contundentes, especialmente al principio de las crisis. Sin duda la ciencia al final pudo aportar la mayoría de respuestas, pero este es un proceso que es dinámico y por eso es muy importante no solamente comunicar las decisiones per se, sino comunicar el proceso de decisión, explicar la incertidumbre, explicar la complejidad de las decisiones, explicar también
por qué se cambia de opinión, por qué es necesario reevaluar las decisiones para así mantener la confianza. Muchas de las reflexiones que hemos hecho, muchas de las personas que están estudiando la pandemia por COVID-19 es la necesidad, no solamente de entender las decisiones que se tomaron, sino por qué se tomaron estas decisiones y también de diseñar estrategias para mantener la confianza, promover el alfabetismo científico, la capacidad de los medios de comunicación de comunicar efectivamente, pero especialmente la sensibilidad de los tomadores de decisión y de sus voceros de ser transparentes, no solamente con lo que sabemos, sino también con lo que no sabemos, que es muy importante comunicar. Para ganar legitimidad y para mantener confianza, es supremamente importante también ser transparentes sobre las limitaciones que tenemos sobre tomadores de decisiones, dado que indudablemente no existía nadie en ese momento que tuviera todas las respuestas. Espero que disfruten esta sesión y que podamos trabajar con ejemplos reales que nos permitan reflexionar ética, política y también científicamente sobre las implicaciones de la toma de decisiones en escenarios de incertidumbre. Gracias.